Salve. Antes que nada quería decir que no respondo a todas las preguntas que me envían, tanto del seminario en marcha sobre Hitchcock en obra, que estamos haciendo los miércoles, como algunos que me preguntan por acá, por el canal de YouTube. Voy a responder a todas, algunas ya he respondido y algunas vamos a responder cuando tengamos tiempo. Algunas porque son fáciles de responder, porque son a veces devolución de cortesías. En cambio, otras son un poco más. Hay alguien, creo que de la otra orilla, de la banda oriental, que me pregunta como a veces esbozo elementos autobiográficos cuando vamos a, a dar la autobiografía. Bueno, en rigor la vamos dando por grajeas, que creo que es la mejor manera de transmitirla. Por cierto, aquí en este canal de YouTube tiene el video dedicado, la charla video dedicada a Roberto Calazo. Ahí hay algunos esbozos o elementos autobiográficos. Y luego, ya tiempo atrás, creo que un año atrás, en Facebook, en el muro de Facebook, subimos un par, creo que más, 3 o 4 textos bajo el título de Memorias de un esteta porteño. Y ahí hablo, bueno, de algunas cosas de mis estudios, en mi temprana estadía en Italia, en mis estudios allí. Así que bueno, pero puede ser que también avancemos en alguna de estas cosas. Eh, Hoy quería hablarles queríamos hablar de, a partir de un excurso de Dominio Eminente, nuestro último libro en ser editado, donde hacemos un excurso sobre la Epifanía, que damos una definición de lo que es la Epifanía, que creemos, no sabemos, creemos que es nuestra. En todo caso, si hubiera alguien antes que no conocemos, haríamos indudablemente la nota al pie. Ahora bien, más que esta definición que nosotros hacemos sobre el término de epifanía, y que se emplea o se empleaba básicamente dentro del ritual o del santoral católico para los Reyes Magos, la visita, ¿no? Hacemos a su vez como solemos hacer, al comienzo, como base, un origen o una definición del término, o sea, de su origen etimológico. Ahí está. El tema es que hay, imagino que lo saben, que dentro de las ciencias críticas, de la crítica, de la interpretación, hay como una pugna ya o centenaria, si no más, entre la etimología y la hermenéutica, cosa que pueden ir perfectamente juntas. La etimología busca el origen de los términos, pero se centra en un carácter histórico, básicamente, ¿no? O sea, cómo fue desarrollándose, ¿eh? Así como el diccionario etimológico de lengua castellana de Corominas, o el de María Moliner. Pero allí, básicamente, la etimología es el transcurso más o menos aproximado con fuentes históricos de un término. La hermenéutica es otra cosa. Si bien la hermenéutica es un término
creado, acuñado o empieza a aparecer hacia el siglo, a mediados del siglo XVIII, y es empleado por primera vez por un teólogo luterano, Schleiermacher. Aún así ya esto existía previamente, esta práctica, al igual que estética. ¿No? Estética es acuñada, el término estética como ciencia, como labor intelectual, por otro alemán también contemporáneo del siglo XVIII, que es Baumgarten. Pero, indudablemente, bueno, indudablemente, lo que sostenemos, esto ya está en Vico. En la ciencia nueva ya está tanto, incorpora esa ciencia nueva, lo que él llama tanto la etimología, como la hermenéutica, como la estética. En pasado lo llamó ciencia nueva y después, por toda una serie de razones que ya hemos explicitado otras veces, ¿no? Estos términos fueron acuñados en alemán, tanto hermenéutica como estética, dentro de la filosofía alemana, pero en realidad preexistían un montón de otras cosas. La hermenéutica, aunque esto hay una disputa entre hermeneutas y etimólogos, es la lectura, digamos, de aquello que no está, a ver, de aquello secreto no dicho en un texto, de aquello simbólico. Y aún la palabra hermenéutica está en disputa si refiere o no al carácter hermético, ¿no? Si hermenéutica deriva a su vez de una misma raíz que hermético. Esto es algo correspondiente al dios Hermes. O sea, algo cifrado en lo esotérico. Un sentido segundo, tercero, simbólico de la escritura. No solo de la escritura, sino de las artes en general. Tal como nosotros, por ejemplo, lo aplicamos a el cine, en el concepto de cine, a la poética, no solo del tango, sino a la poética en general en la traducción de la melancolía, a lo fantástico, o a la fantástica, como preferimos llamarla, en el dominio eminente, y Dios mediante, cómo lo haremos con el relato literario, en nuestra teoría del relato que está en marcha. Nosotros creemos que sí, que hermenéutica proviene de Hermes, o sea, una lectura hermética, una lectura secreta o más bien esotérica. ¿Ah? También nosotros, por nuestra parte, damos una definición que creemos propia, ¿ah? Aunque precisamente usamos el nosotros porque seguramente esto lo hacemos gracias a que nos enlazamos en determinada tradición, ¿no? Que hermético, lo hermético, precisamente como deviene del dios Hermes, esto es Mercurio para los romanos, para los latinos, ¿ah? Y como una de las características, de las tantas características del dios Hermes, era aquel que comunicaba, el mensajero de los dioses con los humanos, definimos lo hermético como la relación entre lo alto y lo bajo, siguiendo una tradición que entre otros se atribuye, como muchísimas cosas, a Pitágoras, que una de las reglas de oro de la interpretación, que es que solo lo bajo, ¿no?, puede simbolizar lo alto, jamás al revés. Así que hermético sería la comunicación entre lo alto y lo bajo, pero siempre que lo bajo, lo terreno, lo secular, lo caído, lo material, sirve para simbolizar lo alto, nunca al revés. Generalmente, si se usa lo alto para simbolizar lo bajo, no se simboliza, sino que se cae, se degrada en lo alegórico. Pero bueno, saben que estos son devaneos, no tiene por qué ser una... encima el mate se me enfrió, no tengo ganas de levantarme y volver a calentar el agua y todo eso. Ahora bien, dentro de esta disputa, a su vez, entre la hermenéutica y la etimología, que para nosotros no tendría que haber disputa, yo creo que todas esas disputas
entre determinadas ramas, ¿no?, que todas derivan de la filosofía, del pensar y poetizar, han sido orquestadas precisamente dentro de la movilización total para que estemos, muchos de nosotros, en el mundo, al menos en el mundo occidental, europeo, y en diferentes lenguas, en diferentes tradiciones, geografías, costumbres, mores, etcétera, estemos separados. Porque la movilización total se basa en separarnos. Y una de las tácticas, herramientas de esta separación, de este gran divorcio, como diría C.S. Lewis, es la especialización, que es especularmente algo como un montón de cosas, ¿eh?, que se da o que refleja especularmente la especialización en la producción industrial y ahora la producción postindustrial o cibernética y todo eso. O sea que a la especialización de las profesiones liberales y de las categorías o de las prácticas o producciones económicas, ¿no?, de material, como reflejo de esto, ¿no?, se han creado estas especializaciones y estos derivados de ciencias y ciencias humanas y sociales y todo eso, que no hacen más que dividir. Nuestra postura, que no es la única, por suerte, es la de unir todo en ese tronco común, en esa raíz que es la filosofía, o el pensar y poetizar. Ya que lo poético y lo filosófico tienen que estar unidos. Y una de las cosas que se han dividido, que no deberían estarlo, es la etimología y la hermenéutica. Yo creemos, mejor dicho, que la etimología debe ser una herramienta de la hermenéutica. La base, una base fundamental. Pero la hermenéutica, a su vez, rastrea determinadas cosas que no son necesariamente puntualmente etimológicas. Bien. Nosotros, en el excurso donde hacemos nuestra definición de la Epifanía, que es un excurso de nuestro dominio eminente, que hemos, a su vez, transcripto, copiado en nuestro muro de Facebook, como hacemos habitualmente, tanto de libros ya publicados o editados en circulación, como fragmentos de algunos que vendrán, si Dios quiere, o en marcha. Nosotros la definición que damos de epifanía es epi, el griego, alrededor, de fano, lo sagrado. Si buscamos etimológicamente epifanía, se da como epifanei. Esto es algo alrededor, sobre, fanein, una manifestación, un alumbramiento. De ahí viene fenómeno, fenotipo, fan. O sea que la etimología da tanto epi como fanein, o sea, la epifanía, los dos términos que lo forman, del griego. Por nuestra parte, no. Nosotros decimos que es epi, en griego, alrededor, sobre, trata sobre, fano, ¿no?, que es en latín lo sagrado, el templo, el centro del templo, lo que también se llama el Sancta Sanctorum. De ahí viene precisamente lo contrario de fano, que es profano, aquel que no puede ingresar o no participa todavía del centro, del Sancta Sanctorum, de lo sagrado. Tanto fano como profano, desde luego, son términos latinos, están estrictamente relacionados con lo que se llama, con los que son ritos o rituales de iniciación. O sea, el profano es aquel que todavía no ha ingresado en el fano, en el centro, ¿no?, en el Sancta Sanctorum.
Entonces, para nosotros, Epifanía es alrededor, ¿no? Gira alrededor de lo sagrado. Y que es una contradicción, como precisamente es nuestra definición, porque esto sagrado se manifiesta paradójicamente, ya que es una paradoja la Epifanía, es una prueba, donde lo sagrado, lo fano, lo fánico, aquello referente al fano, se manifiesta dentro de un ámbito material que contradice o pareciera contradecir eso. Y de nuevo el ejemplo canónico fundamental para nosotros, no solo para nosotros, es la Epifanía de los Reyes Magos. Reyes Magos, ¿no? Esto es astrólogos de Caldea, se les anuncia que en Belén, siguiendo esta estrella, van a asistir al nacimiento del Rey del Mundo. ¿Y dónde está ese Rey del Mundo? En un pesebre, esto es en un corral, lleno de animales, rodeado de animales y seguramente con olores estiércoles. Así que eso sería la Epifanía. Y por nuestra parte no la derivamos de epi y fanein, o sea, en dos términos griegos, sino en términos epi, alrededor griego, y fano, que es lo sagrado, lo relativo a lo sagrado centralmente. Esto es lo más profundo, lo más concreto de lo sagrado, lo más íntimo de lo sagrado. Ahora, ¿por qué? No es que no aparece, por ejemplo, en el Tesoro de Cabo Rubias del 1700, en el Tesoro de la Lengua Castellana, Epifanía todavía ni siquiera aparece el término. En español o en castellano pareciera que aparece en uso académico hacia 1900, a fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX. Ahora, ¿por qué esta dificultad de pensar que hermenéuticamente esto, tanto de epifanía, no pueda darse como significado, como origen simbólico, algo que es una suma de un elemento, de una palabra o de una raíz griega con una latina. Me estoy yendo del tema. Pero creo que es necesario. Si me queda un poco de fiato todavía, lo haré. Disculparán las vueltas porque son temas que cuesta tratarlos. Cuesta tratarlos, porque a veces tratamos de resumir algunas cosas y desde luego son muy difíciles. O sea, ¿por qué esto? O sea, de no también etimológicamente darse cuenta que no necesariamente son dos términos griegos, sino un término griego más uno latino. Porque hay en la filología, en la etimología, pero sobre todo en la filología clásica, que ha sido un gueto prácticamente del pensamiento alemán, que nadie duda que ha aportado un montón de cosas, ¿no? Pero hay un antirromanismo en el pensamiento alemán. Que esto nos llevaría a otro tema y por supuesto lo vamos a hacer. Incluso hay un libro de von Balthasar, el suizo, el jesuita suizo, Urs von Balthasar, que escribe en alemán, que se llama Sobre el antirromanismo. Que si bien se refiere a que cuando el luteranismo se separa de Roma y todo lo que gira alrededor del luteranismo y se deriva filológica, intelectual, filosóficamente, tiene una postura anti-romana, lo curioso es que también esto se dio con respecto a esa supuesta y totalmente falsa, y así lo pagaron durante el siglo XX, el siglo pasado, los alemanes, de que hay como una suerte de pureza intacta entre Grecia y lo alemán. Claro, para pasar de lo griego a lo germánico, tienen que
tachar, olvidarse de 1000 años de Roma. Pero no de Roma en el sentido a partir de Roma como centro de la catolicidad y del papado, sino de los romanos. Hasta el propio Heidegger, si bien educado por los jesuitas y que parece que al final de su vida, bueno, sí, tuvo un entierro más o menos católico, que sería, aún él, cuando rastrea ¿eh? estas raíces, ¿no? Y utiliza lo que él llama el círculo hermenéutico, nosotros preferimos otra palabra, otro término, que ustedes ya conocen, algunos que lo han leído ya saben cuál es, y saltan por lo latino. Entonces no comprenden que lo griego, pero no solo lo griego como cultura, esto ya es escolar, ¿no? Se hizo universal, ¿no? Se hizo, dicho en griego, católicos, universal, gracias a Roma. Pero es que Roma fue, como dicen algunos, o sea, el imperio romano, o primero la república, bueno, Roma, la cultura romana, sobre todo el imperio, por su extensión, no solo geográfica, fue simplemente un pasivo difusor de la cultura griega. O sea, no hizo nada, fue una polea de transmisión y nada más. No, entonces, bueno, es absurdo de toda absurdidad. Pero, hermenéuticamente, ya que la hermenéutica debe ser aplicada también a la historia, pasa esto. Y como generalmente, bueno, ahora directamente no se estudia ninguna, ¿no? Prácticamente se chapucea con 4 o 5 improvisados. Pero durante mucho tiempo, durante, por ejemplo, todo el siglo XX, siglo pasado, hubo como una suerte de sinonimación tiránica entre filosofía y sus diferentes ramas, etimología, filosofía y alemán. Y esto no es así, no es así. Sobre todo, no es así ni debe ser así para aquellos como nosotros, ¿eh? Y como los españoles y los franceses y los portugueses y los rumanos y los italianos, que hablamos, traemos, pensamos. Nuestra casa del ser es el latín. Entonces creemos, esperemos redondear ahí, que algunos han preguntado, dice, pero ¿cómo? Si buscamos un diccionario etimológico, buscamos epifanía, dice epifanei, los dos términos griegos. Y usted dice que es epi y fano del latín. Bueno, creo que aquí he dado un poco la explicación hermenéutica, pero no solo quedándome en el griego, sino quedándome en el griego y en el latín, y prescindiendo de la no prescindiendo, ¿no? De la no fatal dependencia de lo hermenéutico con respecto a lo alemán. Ya que estamos, y esto se va a alargar muchísimo, y hasta no sé si lo voy a poder saber subir, pero bueno, ya que estamos, para no olvidar. Otra cosa que me preguntan siempre, no todos, algunos ya lo saben, es otro, etimología más bien hermenéutica, más que etimológico, ¿por qué nosotros decimos que Hollywood, ¿no? Ese suburbio de Los Ángeles, ¿no? Que ya existía, por supuesto, antes de que el cine se trasladara ahí, el concepto de cine, los grandes estudios, ¿no? Y que cuando empiezan a filmar allí, en ese lugar, hacia 1916, más o menos, era un potrero, ¿no? Cosa que se ve, por ejemplo, en los films de Max Sennett, que están filmados en las calles de Hollywood, que son calles de tierra. Bueno, entonces, ¿qué nosotros decimos? Sostenemos que Hollywood es etimológicamente, pero hermenéuticamente es el bosque sagrado. Ahora bien, muchos me dicen, por razón, dice, bueno, pero Holly de Hollywood tiene doble L. Y el Holly de sagrado es con una L sola.
Holly, con doble L, con L, como diríamos en castellano, es acebo, ¿no? Ese árbol sería bosque de acebo. Ahí está. Esa es la literalidad. No hace falta ahí ser Mircea quédate Mircea Eliade, no te necesitamos hoy, porque ahí lo hermenéutico es muy sencillo. Eso deviene de la tradición celta, donde el bosque sagrado, donde los druidas hacían sus rituales de iniciación y todo eso, era un bosque de acebo. De allí se deriva hermenéuticamente la parte por el todo. Y el acebo, el bosque de acebo, o el acebo, que es el árbol que en la tradición celta, la tradición druídica, representaba lo sagrado, holy, en inglés contemporáneo, en inglés moderno, pasa a ser lo sagrado. Esto es aquello que se llama hermenéutica, que no es forzar a las palabras, sino buscar, como en el caso de Epifanía, un sentido que a veces la mera etimología, la simple etimología, y que, repito, cumple una función fundamental, pierde de vista porque tienden o son tendidas o más bien empujadas, la filología y la etimología son empujadas a una visión positivista. Mientras que a veces la hermenéutica, que también va a ligar su palo, por este lado, a veces se corta sola, ¿sí? Y se va o trata de cifrarse exclusivamente en lo textual, en la palabra escrita, en la palabra impresa, ¿no? Y esto tampoco es así. ¿Eh? Y todo esto, que seguramente ustedes sabrán disculpar por las vueltas de baneos y todo eso, es un síntoma, y más que un síntoma, un signo de los tiempos, ahí está, un signo de los tiempos de la confusión en la cual vivimos o nos han hecho vivir. Y esta confusión no es, como ninguna de las que padecemos, algo casual. Y el pensar y poetizar, aquellos que nos dedicamos a eso, hasta estamos llamados a dedicarnos a eso, ¿por qué no decirlo? No nos queda más remedio a esta altura del partido, para usar un argentinismo, que dedicarnos a eso, porque no me veo a casi 70 años poniéndome instructor de tenis o cosas semejantes. Es nuestra obligación, más que función, es nuestra obligación. Si lo practicamos profesional, académicamente, dando seminarios, o sea, si trabajamos de eso en el sentido también económico, estamos éticamente obligados a trabajar en esto. Es un desconcierto. Y nosotros, nuestra función es concertar. Y desde luego es rastrear estos sentidos que la mera etimología y la mera filología a veces no alcanzan a enlazarse, unirse con la ciencia de las interpretaciones, que es aquello que se conoce todavía hoy como hermenéutica y que en rigor, también ha sido organizado o creado, por eso que Vico llamó la ciencia nueva. El tema es que, ya vamos a dedicar creo que una charla a Vico, cosa que
me han preguntado muchas veces, ya que es una influencia intelectual para nosotros fundamental, que es algo que se desconoce bastante. Y para aquellos, todos aquellos que hablamos y pensamos y descendemos de idiomas neolatinos, es fundamental el conocimiento de la filosofía y del pensamiento de Jean-Baptiste Vico. Bueno, esperemos que algo de esto, eh, más allá de los devaneos y balbuceos, haya aclarado, ahí sí, haya faneidos, haya iluminado, haya sido una iluminación, y también una epifanía, porque estamos tratando de hablar de cosas sublimes dentro de un decorado doméstico, familiar, en pantuflas. Estoy en pantuflas, estoy en alpargata directamente, aquí, fuera de campo. Bueno, y de nuevo, pensamos responder a cosas que nos preguntan por vía de correo o cosas que quedan picando en los seminarios y ahora también en los comentarios, ¿no? Posteos, creo que se dice, del canal de YouTube, cuando subimos estos videos, vamos a ir respondiendo. Lo que pasa es que hay que vivir también. ¿Eh? Y esto se hace cada vez más difícil. Bueno, gracias. Nos vemos próximamente, cuando se pueda. Y si tardo en responder algunas cosas que me preguntan, sepan disculpar.